A Yegor le parecía que lo tenía todo en la vida, con una educación sólida, un trabajo destacado que le permitió construir una nueva y maravillosa existencia, un elegante apartamento, un lujoso automóvil extranjero y, sobre todo, su amada esposa, una belleza en la que confiaba plenamente, su mejor amiga y su verdadero amor. Sin embargo, algo inesperado ocurrió repentinamente, algo que pasó desapercibido para él. Ahora, su vida se ha desmoronado como un castillo de naipes. Nada quedó al final. Solo estas desafortunadas muletas. Se olvidó de lo esencial, ya no tiene salud. Ahora, como un desafortunado discapacitado, está destinado a una existencia miserable con una pensión insignificante. A pesar de sus años, ¿por qué no se quitó la vida de inmediato? Cuando todo en lo que se apoyaba se desmoronó, era imperativo poner fin a todo de una vez. Ya no había razón para vivir, como Yegor pensaba. Temblando en un autobús que saltaba en cada bache. Estos no son los autobuses de la capital. Ayer, en lugar de recorrer sus habituales senderos en su lujoso Mercedes, Vika finalmente puso fin a la discusión con un mensaje contundente sobre el niño. En ese momento, él no reaccionó con enojo ni intentó resolver la situación. Simplemente se dio la vuelta y contempló el paisaje a través de la ventana. A pesar de que ella estaba expresando su frustración en nombre de ambos, a él ya no le importaba en absoluto. Parecía que ya no les interesaba, que estaban sumidos en una profunda reflexión y no tenían intenciones de actuar. ¿Por qué acudió a ella en busca de ayuda? ¿Por qué razón debería actuar en este momento? Vika, es tu turno de tomar las riendas. Por supuesto, respondió, ya sabías que lo haría antes incluso de hacerlo. Tomé asiento en tu asiento trasero de forma estratégica para que tengas claro cuál es tu propósito aquí. Necesito que seas como un extra en el sofá, alimentándote y sacándote a pasear. Si solo tienes un perro faldero en lugar de ellos, al menos siempre te verán feliz y con ganas de vivir. Pero si te observas a ti mismo y caes en el bucle de Vicus, algo perturbador ocurrió en el baño. De allí emergió este atleta, quien ayer trajo a casa para fastidiar a Egor. Él te trajo aquí porque ofendió a su hermano discapacitado. Buenos días, le saludó Egor con cortesía y claridad. Lo siento, no conozco tu nombre. Pero al parecer no tienes toda la información, yo no, vi que hermano. Soy el esposo legal de su cónyuge. No obstante, esto no debería causarle ninguna incomodidad. Agregó, observando con serenidad los ojos sorprendidos del deportista, quien intentaba comprender la situación, alternando su mirada entre él y Vika. Me retiraré en este momento. Egor declaró con tranquilidad. Es posible que te encuentres cómodo aquí, aunque quizás no tanto como en tu hogar, desde donde Victoria te saluda, mi tiempo te permitirá hacerlo. Probablemente tu suerte sea solo Yegor. Salió de detrás del armario y cojeó hacia la maleta. Antes, empacar no le llevaba más de 5 minutos. Ahora está preparado para irse. Jalaron de un lado a otro de la vivienda en busca de sus pertenencias, mientras Vika y su amante se retiraron de inmediato, cerrando la puerta con fuerza para evitar presenciar la triste escena que se desarrollaba. Finalmente, todo quedó ordenado, lo olvidado recogido, y Yegor, con un suspiro profundo, contempló por última vez el apartamento que con tanto esfuerzo habían conquistado él y Vika, donde alguna vez fueron felices. Con esfuerzo, levantó la bolsa y la mochila, se las colocó sobre los hombros, tomó las segundas muletas y se marchó. Desde su hogar, colocó las llaves debajo de la alfombra, escondió su celular y lo guardó en su mochila. En un futuro próximo, sin planes de comunicarse con nadie en el metro, se encontró con el autocorrector. Después de 2 horas de espera por el autobús, se despidió de Moscú, de su vida estable y de sus sueños. Ahora, se adentraba en un nuevo y desconocido pueblo, donde una vez intentó escapar. Quizás no regresaría jamás, sin motivo alguno más que postergar el inevitable desenlace. Descansar como tu padre o perecer herido en un gélido invierno sin recursos, incluso compartir sabiduría con tu madre y hermana, escuchar el paso de los siglos y suspiros, y contemplar los ojos victoriosos de parientes, vecinos y supuestos amigos, todos aguardaban ansiosos la caída de este intruso desde una altura que les parecía inalcanzable, a la que se atrevían a ascender, para luego esperar y maldecirlo. La existencia es cruel y el destino se comporta como un villano. Es inusual que un desamparado harapiento del desierto, sin familia ni tribu, aparezca en el pueblo. Esto es algo que solo ocurre en historias de ficción de baja calidad, pero en la realidad, que la nariz de Yegorka termine en el asfalto no es beneficioso para ti, por lo tanto, es seguro decir que no tendrá éxito. Quizás unas temporadas atrás,
podría haber existido una rama más resistente en el bosque. Sin embargo, Yegor optó por improvisar con trapos y se aventuró entre los campos cojeando, mientras lamentaba la presencia del borde del bosque a la vista. A pesar de ello, el clima era excepcional, el verano estaba en su esplendor, el sol brillaba con belleza y los pájaros cantaban alegremente en ese instante, incluso los más ofendidos. Guiado por el destino, un individuo con discapacidad anhela con fervor la posibilidad de descansar en un montículo bañado por el cálido sol, adornado con una exquisita hierba aromática. Aspirar con intensidad el aire fresco y jubiloso, contemplar el cielo azul y, finalmente, dejarse llevar por el sueño. Si no puedes recordar el sufrimiento de tus propias desdichas y contratiempos, simplemente borra todo de tu mente como si fuera una pesadilla, permítete que sea un sueño dentro de otro sueño, y al despertar, sacude tu cabeza. Con sorpresa y risas de alivio, te darás cuenta de que todo era un sueño y volverás a la normalidad, tal como Yegor soñó tumbado en el césped. El cálido sol que descendía lentamente y la suave brisa lo sumieron en un profundo letargo. Por primera vez en meses turbulentos, se quedó dormido sin necesidad de fármacos ni pastillas para conciliar el sueño. Se sumergió en un sueño reparador y natural, sin la intranquilidad que solía acompañarlo, sino con una sonrisa dibujada en sus labios, como en su infancia. Tumbado en un apacible prado, contemplando las nubes que se desplazaban con parsimonia, sus pensamientos se desvanecieron y él parecía desvanecerse entre esas etéreas y mullidas nubes blancas. Escuché como la voz persistente de alguien se hacía presente. A través de la neblina blanca que todavía rodea su vista desvaída, escucha, chaval. Despierta, despierta. Le acariciaron las mejillas con ternura. Vamos, abramos los ojos, venga. Oh, mala suerte, susurra la voz. Se distanció una vez más, cesó de importunarlo y Yegor se sumergió de nuevo en la cálida y atrayente penumbra. ¿Qué ocurriría si escuchara su propio alarido y la oscuridad se viera desgarrada por un destello de fuego, repitiéndose el grito mientras Yegor se encontraba de nuevo en la colina, aunque ya anochecía a su alrededor, la oscuridad violeta se espesaba y alguien derramaba un cubo sobre él con un gesto elegante? El agua fría le provocaba una sensación punzante en la cabeza, recorriendo su cuerpo hasta llegar al suelo y hasta adentrarse en sus pantalones. Yegor, en estado de shock, se preguntaba por qué mientras enfocaba su vista en la figura humana que tenía delante. La figura, una mujer regordeta de pelo gris y edad avanzada, vestida con un chándal sencillo y una camiseta desgastada, le preguntó con buen humor por qué había vuelto en sí, luciendo un sombrero panamá en la cabeza. Yegor, lleno de indignación por su actitud, cuestionó, ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿Por qué decidiste lanzarme agua? Vamos, mi amor, despierta de nuevo y haz caso omiso de ello. Con voz alegre, la mujer preguntó si podía levantarse, luego le indicó que tomara una muleta, otra más y poco a poco avanzaran juntos. Siguiendo sus instrucciones, se puso de pie ante su insistencia, sus piernas, entumecidas, apenas respondían, aunque de forma extraña, solo por unas horas. No podía conciliar el sueño al aire libre, incapaz de comprender cómo Yegor, furioso por la situación, era arrastrado por la extraña abuela a un destino desconocido. ¿Por qué rayos se sometió a él? Exclamó con furia y lanzó una de las muletas. ¿Quién te autorizó a tocarme? Acto seguido, arrojó su mochila al suelo. Simplemente se distanció un poco y se plantó frente a él, observándolo con calma y manteniendo silencio. Yegor continuó vociferando, agitando las manos para desahogarse, para luego arrojar las segundas muletas y, al no poder ponerse de pie, caer al suelo como un saco sin soporte. Se cubrió la cabeza con las manos y lloró suave y lastimosamente, como un niño pequeño. Sin embargo, la mujer se acercó de nuevo, le entregó las muletas, recogió la mochila del césped, sacó un pañuelo del bolsillo y se enjugó las lágrimas del rostro como un bebé. Y ahora, mi amor, susurró con ternura, es hora de partir antes de que el sol se oculte. Yegor, sin fuerzas para protestar ni gritar, parecía haber perdido no solo su moral, sino también sus pensamientos y emociones. Simplemente siguió a la misteriosa mujer, arrastrando sus piernas heridas como un ternero atado a una cuerda, sin cuestionar nada, mientras caminaban sin rumbo durante un largo trecho. Para Yegor, el horizonte parecía estar siempre lejos, y se detuvieron 2 veces para descansar, sin que la mujer dijera una palabra. Le ofreció agua fresca de un termo, deliciosamente refrescante. Después, exploraron un bosque tras otro, hasta que la oscuridad los envolvió por completo. Yegor se sentía desorientado, sin saber hacia dónde se dirigían. A pesar de ello, se esforzaba por caminar con precaución, evitando caer en algún agujero en la negrura.
La mujer parecía conocer bien el camino y le advirtió sobre las raíces que emergían del suelo. Ten cuidado aquí, las raíces están saliendo a la superficie, le dijo. El terreno se vuelve irregular, pero pronto llegaremos a nuestro destino, añadió con optimismo. Se deslizaron hacia lo que Yegor identificó como casas de campo desiertas, pero con señales de actividad. En este lugar, brillaba una luz proveniente de una pequeña caseta de vigilancia situada a pocos pasos de la entrada, la cual estaba protegida por una puerta antigua y oxidada con una barrera rota. Una débil luz iluminaba el lugar y un perro entró sigilosamente, ladrando al principio, pero al escuchar las palabras de la mujer, se detuvo y se acercó moviendo alegremente la cola hacia ella. Son de ella, le informó la mujer. El perro dejó de ladrar y se acercó amistosamente. Hola Semenovich, saludó el compañero de Yegor. A lo lejos, a través de la ventana de la caseta de vigilancia y detrás de la puerta entreabierta, se podía escuchar a Viktorovna arrastrando los pies y tosiendo. Surgió en la grieta un hombre mayor encorvado, con los ojos entornados en la oscuridad, avanzando a tientas. Todo listo y montado, la mujer bromeó al decir que ya podía cerrarlo. Sacó algo de su mochila y entregó el pedido al anciano, quien se mostró encantado. Gracias, Viktorovna, expresó. Mañana te diré quién me acompaña, añadió misteriosamente. Buenas noches, Semyonich, se despidió. El guardia, no muy satisfecho, respondió amablemente y, recobrando la compostura, preguntó en voz alta por qué Viktorovna estaba allí. Yegor y su compañero ya se habían puesto en marcha por el sendero, sin causar alboroto al tomar la ruta incorrecta. La mujer le recordó a Yegor que debía caminar con cuidado con las muletas, a lo que el anciano respondió con un gesto de acuerdo, bostezó y se acomodó en un banco cercano a la casa para prender un cigarrillo antes de descansar. Casi al final del estrecho callejón de la aldea de Dacha, Yegor y la anciana hicieron su llegada en medio de la oscuridad, sin una sola luz que los guiara. La casa que buscaban se encontraba cerca del bosque, apartada de la magia inactiva. La anfitriona le indicó a Yegor que esperara mientras iba a buscar a Zorik para informarle que nadie había regresado aún, evitando así la ira de Zorika. Yegor, sorprendido de que la anciana no viviera sola, se preguntó si tenía alguna opción en la situación. Antes de que pudiera seguir con sus melancólicos pensamientos, la puerta de la casa, ya consagrada, se abrió. Un enorme Egor, familiarizado con los comportamientos caninos, emitió una advertencia directa con un ladrido estruendoso. Sin embargo, el perro, aún indeciso, se incorporó y olfateó con ruido algo que consideraba más amenazante, evaluando si se trataba de un extraño. La voz inesperada de Zorik resonó, pidiendo calma y evitando asustar a la persona. Juntos decidieron entrar a la casa, mientras ella regresaba al patio para ayudar a Yegor a subir los escalones del porche. No temas, no es malévolo, solo está demostrando ser un buen guardián, expresó Yegor en voz baja, desafiando el miedo. La anfitriona saludó con un gesto de la mano y dijo pasa. Ahora toca sentarse y disfrutar de la cena, Zorik. Por supuesto, primero alimentaré a mi querido hijo. Mientras él seguía revoloteando alrededor de su bolso, sacó varios alimentos simples. Pronto todo estuvo listo y todos se alimentaron. Zorik se desplomó debajo de la mesa, roncando fuertemente, mientras un plato rebosante de deliciosa pasta al estilo marinero aparecía frente a Yegor en la versión de la dacha, con carne hervida y cebolla. Algo enigmático ocurrió al despertar, sintiendo un hambre voraz y descomunal. Devoró su ración con la misma voracidad con la que Zorik había devorado su comida para perros recientemente. El propietario de la casa de campo se sentó frente a él y disfrutó con cuidado de su comida en un plato diminuto, observando a Yegor con una sonrisa. Luego, la tetera emitió un silbido y aparecieron galletas y mermelada en elegantes tazas y platillos. Yegor comió, bebió y contempló los muebles de esta casa en la que había terminado de forma tan inesperada. A pesar de que la mujer no revelaba nada sobre sí misma ni le hacía preguntas, el ambiente resultaba acogedor y agradable. Yegor no se sentía inclinado a hacer comparaciones o descripciones, pero si se lo hubieran pedido, habría accedido. Expresó que esta casa de campo le traía recuerdos de la vivienda rural de su abuela, la única persona que lo quería de verdad cuando era pequeño. Yegorka solía escaparse de la casa de su padre para ir a ver a su abuela, donde nadie lo reprendía ni le pegaba, y a alguien, sin hacer preguntas de más. Una mujer peculiar. Debe haber recogido a una desconocida discapacitada, llevándola a su hogar y acomodándola con total calma. ¿Y si resultó ser algún tipo de maníaco y ahora voy a atacar?, pensó Yegor, pero enseguida esbozó una sonrisa y retrocedió. Vaya maníaco lisiado.
Resulta curioso observar cómo los muebles de la casa de campo revelan claramente que en el pasado los propietarios, en el mejor de los casos, no escatimaban en materiales ni en acabados. A lo largo de los años, muchas cosas se habían deteriorado, algunas necesitaban reparaciones y otras, aunque brillantes en su momento, ahora carecían de lujo. A pesar de ello, todo lo esencial para una vida cotidiana se encontraba allí, convirtiendo la casa en un lugar más que adecuado en comparación con la opulencia de la casa de los padres de Egor. Mientras tanto, las tazas permanecían vacías, los platos guardados, y tanto el ruiseñor como el tranquilo Egor, absortos, se sentaban bajo la suave y tenue luz de la lámpara sin percatarse de ello. Colgado de una mesa redonda adornada con un mantel de borlas, con la mirada perdida y vacía, una mano femenina tocó su hombro para despertarlo, indicándole que era hora de subir al segundo piso. Lo guiaron hasta unas majestuosas mansiones, donde una mujer lo condujo a una acogedora habitación que destacaba entre la fachada principal. En este espacio, se podía acceder al patio a través de una puerta de cristal situada detrás de una sólida puerta de madera. La habitación, parcialmente cubierta por una exquisita alfombra de un suave y agradable tono esmeralda, emanaba un ambiente encantador. Una cama adornada con un cabecero de hierro forjado y esferas redondas parecía haber sido extraída de pinturas de tiempos pasados. Unas cortinas de tul blanco confeccionadas con destreza completaban la decoración de esta encantadora habitación. La mujer le indicó que se recostara y disfrutara de un reparador descanso, y le recordó la ubicación del baño al final del pasillo. Yegor se acomodó en la cama y apartó las muletas a un lado. La cama lucía impecable y acogedora, impregnada de un aroma agradable y familiar, una fragancia herbácea que le resultaba conocida. Después de desvestirse, se dejó caer sobre las sábanas en un abrazo reconfortante con el calor del lecho. Antes de perder el conocimiento, lo último que pasó por su cabeza fue la certeza de que ella guardaba algo en ese lugar. Un hotel exclusivo para compañeros de trabajo de la zona fue el escenario perfecto. Al despertar, sintió una suave caricia en su rostro, como si un pincel cálido lo acariciara. Al abrir los ojos, descubrió que era un rayo de sol filtrándose a través de las cortinas verdes. Este rayo juguetón le indicó a Yegor que la mañana había llegado. Al levantarse y apartar las cortinas, se sorprendió por la inusual tranquilidad que reinaba en contraste con el bullicio de la ciudad. En ese ambiente sereno y apacible, sus preocupaciones parecían desvanecerse misteriosamente, como si nada hubiera cambiado. Y así transcurría la vida sin cambios. De manera repugnantemente injusta, pero ya no sentía la necesidad de rendirme. Tras ataviarme y abrir la puerta de cristal, me adentré en el jardín. ¿Cómo sería este lugar? Un auténtico paraíso de esparcimiento, con sofás de jardín, 2 sillas de mimbre adornadas con alegres cojines veraniegos, mesitas redondas dispersas, rodeadas por un seto meticulosamente recortado y coronadas por un arco de medio punto con algo que se alzaba y florecía. El aparente silencio matutino de la calle se reveló como una sinfonía incesante de aves al aire libre. Las hojas de los pájaros entonaban, trinaban, silbaban, murmuraban y vociferaban en variados ritmos. A lo lejos, se percibía el canto de un gallo, el mugido de una vaca y el distante rugido de un tren en marcha. Sin embargo, nada perturbaba la armonía reinante en este lugar. Incluso el tren lejano añadía encanto a este apacible rincón. Egor se acomodó en una silla, cerró nuevamente los ojos y permaneció así por un largo tiempo, sumergiéndose en una suerte de eternidad sin llegar a conciliar el sueño. En este lugar, una voz femenina dulce y alegre lo despertó de este increíble estado de paz y felicidad. Despertó con desgana, abriendo un ojo al amanecer. «Buenos días», murmuró, proponiendo realizar algunos ejercicios. Yegor se sorprendió, sintiéndose transportado a un campamento de exploradores. La mujer asintió con complicidad. «Es extraño rechazar la compañía de alguien con quien estás conectado de forma tan peculiar». Yegor se puso en pie, cogió sus muletas y siguió a su nuevo compañero, saliendo por un arco de flores que los llevó a un jardín repleto de árboles frutales. Junto a ellos, descubrieron un área de picnic rodeada de losas, equipada con una barbacoa, horno exterior y otros enseres. Egor y no presencié mucho, pero capté una escena que provocó una sonrisa en su rostro, sin importar si quería o no. Zorik, el canino del propietario, se hallaba erguido con solemnidad sobre una esterilla de yoga, como si estuviera a punto de ejercitar junto a su dueño. A su lado reposaban 2 tapetes adicionales. La mujer extendió su mano libre y se colocó a su lado. «Muy bien, permíteme demostrarte que he comenzado con algunos movimientos simples.
Pero ni siquiera le prestó atención. Lo sé, estás limitado por las muletas, y soy un anciano ingenuo que te trajo hasta aquí, además te estoy instando a realizar ejercicios, sin embargo, confía en mí, esta es la forma en que debe ser, por lo tanto. Vamos, no te resistas. Durante los próximos 30 minutos, llevaron a cabo una fusión entre aeróbic y yoga hindú, con la tristeza como compañera intermedia. Lo más sorprendente era que Zorik, un raro y encantador Doberman de color chocolate, participaba también a plena luz del día. Este canino, robusto y musculoso pero a la vez gracioso con sus orejas recortadas, cola corta y mirada inteligente de ojos marrones, realizaba junto a su amo actividades que desafiarían tu imaginación. Por ejemplo, se erguía sobre sus patas traseras manteniendo el equilibrio e incluso giraba la cabeza. Sin embargo, su hazaña más destacada fue adoptar una postura digna de un practicante de yoga. El perrito Egor soltó una risita al observar cómo su dueño y su compañero peludo imitaron a los cuadrúpedos, extendiendo sus extremidades y balanceando sus cuerpos para elevar sus colas. Al concluir esta sesión de ejercicios improvisada, la mujer propuso, ahora, vamos a desayunar en la cocina, que está radiante y reluciente. A Egor le sirvieron huevos fritos con salchichas, sándwiches untados con mermelada y una taza de café exquisito. Sin una máquina de café a la vista, Egor elogió el sabor del café con entusiasmo. ¿Cómo estás tú? La mujer sonrió y ofreció, permíteme servirte un poco más, por favor. Egor le entregó su taza, la cual recibió llena de una bebida fuerte con un aroma celestial. Tras beber un sorbo, expresó su gratitud, estoy muy agradecido por todo. Luego, reflexionó, quizás ha llegado mi momento y es un honor saberlo. ¿Y tú, a dónde te diriges? Tras un breve silencio, continuó, nunca nos hemos cruzado antes, ¿verdad? Yo soy Egor. ¿Y tú, cómo te llamas, María Viktorovna? La dueña respondió, soy Beliaeva Marina Viktorovna. Él le indicó aquel atraente mendigo para Zorik, que estaba sentado próximo a su apoltrona vienense como olar ávido de George, esperando una reacao inesperada. Mas vos pode simplesmente me chamar de Zorik, él riu, revelándose también comilao, merecedor totalmente. Zagorodni Yegor Leonidovich respondió a ella, Yegor, como mesma en tonacao, inclinando levemente a cabeza. Mas pode me chamar de Egor, a te de fracasado, mereco plenamente. María Viktorovna soltó una risada renovada, como se tivese hubido a piada maíz espirituosa de todas. ¿Cuántos anos tens, joven? El amudo o tom da conversa para maíz informal. Egor, molesto por la risa inapropiada, susurró mientras levantaba las manos en un gesto travieso y sorprendido. ¿Es posible a esta edad que te pongas etiquetas para evitar este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que buscas con todo esto, Egor, y perdón, qué necesitas de mí? ¿Por qué me despertaste ayer en el campo y me trajiste aquí sin mi consentimiento para pasar la noche o someterme a un análisis psicológico? La anfitriona asintió con calma, pero en mi opinión, si por segunda noche consecutiva encuentro a un joven tirado en un campo sin signos de embriaguez, Rusia podría enfrentar una situación inesperada. Durante varias noches consecutivas, Egor se mostraba desconcertado al preguntar, ¿cómo es posible? Pero si yo te vi aquí ayer y antes de ayer. Con gesto preocupado, añadió, no entiendo, ¿qué día es hoy? Introdújola. Con la mano en el bolsillo en busca de un billete de autobús, Yegor murmuró al ver el billete estampado en tinta azul que María Viktorovna había dicho que debería durar un año. Al observar detenidamente los números, se cuestionó cómo era posible que todo un día desapareciera de su vida de repente, como si hubiera leído sus pensamientos, expresó María Viktorovna. Según el médico, esto se debía a un intenso shock nervioso por estrés, agravado por un prolongado insomnio, en un tono de voz entre interrogativo y afirmativo. Egor empezó a comprender algo al mirarla, mientras la anfitriona asentía. Sin embargo, su juramento le impedía mostrar que necesitaba ayuda. Egor no entendió inicialmente el juramento, pero luego lo descifró por sí mismo, era el juramento hipocrático que ella había hecho. María Viktorovna afirmó que no existen exmédicos. Al lograr despertarte con una ducha fría, presentabas los típicos signos de un agotamiento nervioso severo con un toque histérico. Inicialmente, te mostrabas inquieta y ansiosa, pero luego experimentaste un marcado deterioro. Tu presión arterial descendió, cayendo en un estado de apatía mientras Dalí se acercaba, te alimentaba y te acostaba, concluyendo con una sonrisa. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, y a menudo tengo razón. Te pido disculpas, Egor, por llamarte ayer y esta mañana, pero era necesario para ti. Egor escuchaba con asombro,
como un estudiante aplicado en una clase cautivadora. Su psicólogo le hizo otra pregunta, interrumpiendo el flujo de sus palabras bien estructuradas. María rió de nuevo, revelando que era neuróloga y quiropráctica de profesión, además de haber sido profesora de medicina. Un atisbo de melancolía cruzó su rostro, pero rápidamente cambió de tema. Ahora háblame de ti, Egor. ¿Te importa si te llamo así? Por supuesto que asintió con entusiasmo, confirmando tu deseo. Sí, comprendo completamente lo que quieres expresar, respondió con una sonrisa radiante, ella tiene un conocimiento profundo al respecto. Más información sobre la persona con la que compartirás tu vida, dejó a Yegor atónito. Sin embargo, María Viktorovna no permitió que viera su sorpresa, indicándole con un gesto que guardara silencio y hablando con determinación. Parece que has mencionado que no sabes dónde estás, expresó. Debería irme, pero solo tengo una habitación disponible. Confía en mí, no te avergonzarás en absoluto. Con tristeza, agregó, quien ha experimentado la desilusión de todas las esperanzas en la vida sabe reconocer a sus compañeros en la desgracia. Experimenta la sensación de estar en tu hogar mientras te recuperas y decides cuál será tu próximo paso. Yegor se quedó en silencio por un momento, observando. En sus ojos gentiles, sabios y ligeramente melancólicos, respondió con serenidad, gracias. No pudo expresar más a su alma ni a las lágrimas. María asintió con delicadeza y salió con tacto de la cocina hacia el jardín, llamando a Zorik y a Egor, quienes habían estado con ella desde el principio. En este lugar apacible, como una marmota en el día de la marmota, comía, dormía y a veces observaba a través del agujero. Desde su habitación hasta la cocina y el jardín, María Viktorovna le concedía total libertad en todo, convirtiendo cada despertar en un momento especial. La comida estaba preparada en la cocina y una tetera estaba lista. En cuanto al café turco, solo faltaba calentarlo un poco. Una semana más tarde, Yegor se encontraba atormentado por la culpa. Se dirigió a María Viktorovna y le confesó, escucha, me siento sumamente incómodo. No deberías respaldar a un desconocido y yo no tengo absolutamente nada que ofrecerle. María lo miró a los ojos, compadeciéndose de su sufrimiento, y le respondió, tranquilo, Yegor, no es nada. Comes menos que Zorik, así que no te preocupes. Con una sonrisa, le pidió que no le causara más problemas y que no lo acompañara en los ejercicios matutinos. La anfitriona terminó riendo y él asintió, aceptando su petición. Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo en unirme mañana, en realidad no tengo objeciones. Yegor asintió con entusiasmo, sintiéndose como un pez arrastrado a la orilla durante el calentamiento deportivo. A pesar de la pregunta de la anfitriona, la naturaleza pareció compadecerse de él y los ejercicios matutinos se vieron interrumpidos por una repentina tormenta. Al anochecer, el cielo se oscureció, el viento se intensificó y la lluvia comenzó a caer con fuerza, convirtiéndose en un aguacero que cortaba el cielo negro y resonaba con estruendo. El trueno retumbó tan fuerte que la casa entera tembló y gimió, mientras Zorik se refugiaba debajo de la cama en la habitación de su amante. En el segundo piso, en noches intensas, los Peal aullaban con desesperación ante la celestial actuación que se desarrollaba. Yegor, incapaz de conciliar el sueño, escuchó a María Viktorovna bajar a la cocina y susurrar algo en voz baja. Finalmente, harto de estar acostado sin poder dormir, se levantó y se deslizó en silencio hacia la puerta cerrada de la cocina. ¿Puedo acompañarte a ti y a Egor? También ustedes parecen estar despiertos, dijo la ama de casa, visiblemente fatigada, sentada a la mesa con una taza de té en sus manos, observando la oscuridad de la noche a través de la ventana. De vez en cuando, relámpagos especialmente intensos iluminaban todo a su alrededor. Durante un breve instante, la situación se aclaró como la luz del sol, causándole dolor de cabeza a María Viktorovna, quien se quejaba. Para aliviar su malestar, tomó aspirinas y té, y luego preparó una infusión de arcilla china, que Yegor también le sirvió. Con un poco de este peculiar té en su taza, se sentó frente a ella. A pesar de que ya era tarde y todos estaban cansados, María Viktorovna le preguntó si aún quería escuchar su historia, a lo que él respondió encantado. Parecía haberle ofrecido algo inusual, pero ella aceptó con gusto. Deseaba Yegor, con la mirada perdida en la oscuridad intensa de la noche, iniciar a relatarle a su compañero acerca de su vida. De manera desafortunada, no. Con un repertorio limitado de palabras, resultaba complicado estructurar una secuencia de sucesos, sin embargo, ella escuchaba con gran atención, casi de manera profesional.
En ocasiones formulaba las preguntas precisas y oportunas, como si guiara la historia por el camino correcto. Poco a poco, Yegor se sumergió en su propia narrativa y logró conectar con la habilidad de transmitir todo lo que le había acontecido a su interlocutor. Descubrió que había tenido la mala fortuna de nacer y crecer en un pequeño pueblo de Riazán, en la región más desfavorecida. Según los estándares locales, provenía de una familia común, con un padre alcohólico y una madre atrapada en la vida de un alcohólico. La ocupación de los padres de Yegor se puede describir con precisión, ambos tenían habilidades laborales en algún lugar, incluso en la misma granja colectiva. Después de la granja, intentaron trabajar en otros lugares, pero apenas podían recordar los detalles. La vida de la familia giraba en torno a la embriaguez constante de su padre y a la difícil vida en casa, sin perspectivas, alegría ni felicidad. No había nada extraordinario que mencionar. A medida que crecía, Yegor solo anhelaba una cosa: escapar de allí lo más pronto posible, huir sin mirar atrás y nunca regresar. Después de la triste vuelta tras el fallecimiento de su abuela, apenas concluido el 9º grado, sintió un escalofrío al sacar el dinero que le había entregado con mano temblorosa antes de partir. El efectivo estaba envuelto en una antigua lata de hojalata que había escondido cuidadosamente tiempo atrás, siguiendo las instrucciones de su padre. Yegor guardó esta caja en un lugar seguro y, temeroso de ser descubierto, la escondió en 2 ocasiones más antes de su partida, aferrándose a la esperanza de escapar de aquel cruce de caminos que llevaba a Ryazan. Siguiendo el ejemplo de su abuela, ahorró en cada detalle, incluso en el transporte público, tal como ella le había enseñado a buscar refugio en el monasterio. Un día, ella. Cuando era joven, llegué a este lugar y presencié cómo el niño se extravió, buscó incansablemente, pasó la noche en una estación desconocida y al día siguiente, por fin, halló el monasterio. Al llamar a la puerta, ésta se abrió y fue recibido con amabilidad. Sin embargo, la mirada penetrante de un monje estricto lo hizo sentir observado. Interrogado sobre su presencia, Yegor respondió con sinceridad: no buscaba a Dios, sino trabajo y un techo donde vivir. Relató su historia con transparencia, sin ocultar ni inventar, tal como le enseñaron sus ancestros. Escuchó atentamente, asintió con la cabeza y luego expresó su aprobación. Está bien, te acogeremos en nuestra morada por una semana. Durante este tiempo, deberás buscar empleo y un lugar donde vivir. No ofrecemos hospedaje gratuito, pero estamos dispuestos a ayudar a aquellos que sean honestos donando sangre por un tiempo. Recuerda, joven, el tiempo es nuestro bien más preciado y todos debemos saber aprovecharlo. El joven Yegor comprendió y aceptó el consejo. Después de pasar la noche en el monasterio, se levantó antes del amanecer y se presentó en el patio para ofrecer su ayuda. Aunque podría haber ido a la ciudad, sabía que a esa hora temprana era inútil buscar trabajo, ya que la gente de la ciudad solía levantarse tarde. Los monjes que se encontraban ocupados con las labores domésticas echaron un vistazo. El chico aprobó y recibió una oportunidad para actividades útiles. Después de desayunar con todos, Yegor agarró su bolso y partió, dejando con cuidado la valiosa caja de hojalata en su pequeña habitación. Recorrió la ciudad todo el día, preguntando por doquier, pero al regresar por la noche, no había conseguido nada. Este proceso se repitió durante varios días hasta que finalmente, dentro del plazo establecido, tuvo suerte al encontrar una vacante en una pizzería y lo aceptaron para un periodo de prueba. Aunque esto no solucionó su problema de vivienda, Yegor perseveró. Por ahora, la calefacción se detendrá. En algún momento, tras despedirse de los monjes, comenzó su primera experiencia laboral real. Tras superar un periodo de prueba, fue contratado como mensajero por tiempo indefinido y obsequiado con una bicicleta de la empresa. Pasaba las noches en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Para asearse, se dirigía semanalmente a un baño público con instalaciones para comer. Afortunadamente, la situación se resolvió por sí sola y los empleados estaban bien alimentados. Sin embargo, con la llegada del invierno, esta solución no sería viable, por lo que tuvo que buscar alternativas. Un día, un incidente fortuito como el de Yegor le brindó la ayuda que necesitaba. Acostumbraba a entregar pizzas y una vez, en una dirección diferente, ayudé al guardia de seguridad que había pedido la pizza a separar a 2 alaba y feroces que estaban peleando. El propietario de una mansión observaba la escena desde huyo. El chico, encargado de cuidar a los robustos canes, le preguntó al dueño de la casa dónde había aprendido a tratar con perros de ese tipo. Yegor contestó que de niño trabajaba como pastor en el pueblo y nunca había visto algo similar.
El rebaño del granjero estaba protegido por 3 de esos mismos perros y se habían dado todo tipo de situaciones, incluso los lobos habían tenido que enfrentarse a ellos de alguna manera. El hombre asintió con aprobación. Yegor fue invitado a probar suerte trabajando en la guardería de Alabab. Lo más atractivo de la propuesta era la posibilidad de residir allí en condiciones muy favorables. Este nuevo empleo cautivó a Yegor, quien decidió pasar los próximos años de su vida en ese lugar. Estableció amistad con los vigilantes de la universidad nocturna y hasta consideró matricularse en un curso a distancia de derecho. El dueño, al notar la valía de Yegor como empleado, le facilitó mucho las cosas. Las mascotas cuidaban al niño en la finca mientras él hacía negocios, ganando buen dinero. Los ahorros de la abuela crecían y su determinación por alcanzar su meta se fortalecía día a día. Estudiando con dedicación, logró ingresar a la Facultad de Derecho, aunque quedó al final de la lista. Sin embargo, lo importante era que ahora era un estudiante a tiempo completo, no solo a distancia. Estudiando de noche, disfrutaba aprendiendo y finalmente empezaba a comprender cómo funcionaba todo en la familia y en el mundo en general. En el ambiente en el que se crió, nadie podía comprenderle esto, la dedicación y el esfuerzo finalmente empezaron a dar resultados. Observándolo detenidamente reclutando potenciales empleados. Uno de ellos, un prestigioso abogado de la localidad, seleccionó practicantes y los ofreció. Yegor se lanzó a la tarea, luego comenzó a ejercer la profesión que había elegido, surgiendo nuevamente el dilema de la vivienda. Para él ya no era viable combinar el trabajo en una guardería con la práctica legal. Los amigos de Yegor alquilaron un pequeño apartamento y pronto la mitad de los ahorros del joven desaparecieron, aunque el becario ganaba mucho menos con su alabay. Existía la posibilidad de que tuviera que ajustarse el cinturón y esperar pacientemente a que su estrategia diera frutos. Finalmente, lo logró. Comenzaron a realizar trabajos independientes a tiempo parcial a finales del año pasado, y los ingresos que obtenía en el extranjero ya superaban a sus ganancias. Aunque seguía siendo muy ahorrativo, poco a poco empezaba a considerar la idea de adquirir su propia vivienda a través de una hipoteca, mientras la suerte ya se estaba preparando. Un nuevo giro se produjo en la vida de Yegor cuando el prestigioso bufete de abogados presentó un caso intrigante y lo seleccionó como segundo abogado defensor, un honor sin igual. Junto a un abogado experimentado, el joven experto logró ganar el juicio con éxito. Al finalizar la audiencia, un caballero se acercó a él, revelándose como uno de los socios de un destacado despacho de abogados en Moscú. Le entregó su tarjeta de presentación y lo invitó a una entrevista. Así dio inicio a su fulgurante y prometedora trayectoria profesional. Imagina ascender en la jerarquía social como si estuvieras tomando un ascensor ultrarrápido en lugar de subir las escaleras. Desde lo más alto del rascacielos más impresionante, todo comenzó a girar y acelerar a una velocidad increíble. En poco tiempo, se convirtió en un abogado destacado, líder de un departamento, subdirector y finalmente director de una de las sucursales. En apenas 2 años, logró todo lo que anhelaba y a veces le costaba creer en su propia transformación. Ya no era el chico del pueblo sin conocimiento de la vida, Yegor se había convertido en un abogado experimentado, un profesional altamente capacitado y una persona de gran éxito. Además, adquirió un amplio apartamento. Ocupando un estudio de diseño loft en un piso alto de un complejo residencial moderno, adquirió un elegante automóvil y finalmente disfrutó de un poco de tiempo libre. Aunque escaso, este tiempo libre se convirtió en un verdadero lujo en medio de los años de arduo trabajo. Durante estos momentos, compartió con amigos en el bar de un restaurante, donde confesó a su amada Rmdi Genin, su primer y único amor, todos sus pensamientos sin reservas ni condiciones. Ella se alegró al ver la suerte de tener a su lado a un hombre tan exitoso. Un hombre sin compromisos anteriores, sin hijos ni responsabilidades, conoció a Vika brevemente y pronto se casaron. Desde el principio, él se enfrentó a la situación con determinación, considerando a Vika como un desafío emocionante. Ella, una joven de la alta sociedad de Moscú, no provenía exactamente de un linaje noble, pero se desenvolvía con facilidad en los círculos más exclusivos de la capital. Al igual que Yegor, prefería mantener distancia con su familia y se desenvolvía con destreza en la vida social moscovita, donde el dinero era su principal aliado para sobrevivir. Con mucha experiencia en el ámbito legal, desconocía por completo el otro lado de la vida. En mi interior, seguía siendo como un niño, listo para entregar mi amor a quien me brindara cariño. La joven esposa, llena de entusiasmo, se dispuso a organizar su nueva vida de ensueño. Su primer paso fue vender el loft de Gorov y obtener una hipoteca más grande en una zona diferente, cerca de un parque y en un vecindario más apacible.
Cuando seamos padres, será imprescindible que los niños habiten en un entorno apartado de la algarabía y la cacofonía. Con una sonrisa, Vika le comunicó a Egor su deseo de adquirir un automóvil de mayor categoría, no acorde al estatus de abogado, y también la necesidad de un lujoso abrigo de bisón. ¿Acaso él creía que había otra opción? Egor, felizmente de acuerdo, consideró que para mantener su estatus, debían adquirir un juego de cocina italiano y muebles que cumplieran con altos estándares, pues comprar muebles locales sería considerado como pobreza. A pesar de que los colegas de Egor podrían burlarse, él decidió seguir invirtiendo en el éxito. A medida que adquiría más y más préstamos, los clasificaba cuidadosamente y se sumergía en su trabajo con una dedicación feroz. Sabía que debía saldar todas esas deudas, pero se sentía feliz, pues finalmente su vida cobraba sentido. Todo el esfuerzo y los logros alcanzados se materializaban en una existencia que ahora tenía un propósito. Tenía motivos para seguir adelante, una familia que representaba la normalidad que tanto anhelaba, en marcado contraste con la angustiosa realidad que vivieron sus padres. Vika se encargaba de organizarlo todo y de decorar su hogar mes a mes. Recientemente adquirieron su acogedor hogar familiar, un precioso apartamento de 3 habitaciones ubicado cerca del corazón de la ciudad, en una zona elevada. Los costos fueron mínimos. En comparación con la vida solitaria que Egor había experimentado, le pareció asombroso descubrir cuánto cuidado personal necesitaban las mujeres: manicuras, pedicuras, peluquería, entrenadores personales, especialistas en belleza, y la cantidad de ropa. Sus amigos se burlaron de él, pasándose un vaso de whisky en esos raros momentos en los que lograban llevarlo a la empresa. «¿Estás en problemas ahora, viejo?», se rieron. Egor se unió a las risas, agradecido por su suerte. Y aunque el esquife finalmente llegó, no fue tan diferente de lo que había imaginado en sus momentos más amables. Con chistes amistosos, el inicio fue verdaderamente asombroso. Vika hizo una reserva en su restaurante preferido para el fin de semana y le envió un mensaje diciéndole lo emocionada que estaba por la cita. Al llegar, lo buscó y él la vio saludándolo desde la ventana, radiante como siempre, como si fuera la portada de una revista de moda. «Hola, cariño», susurró mientras acariciaba suavemente su mejilla aterciopelada contra su barbilla. Una sorpresa se esconde en sus ojos brillantes, 2 para ser exactos. En un silencio lleno de sonrisas, ella le entrega un sobre. En su interior, 2 boletos hacia Venecia. «Feliz cumpleaños», le dice, aunque aún falte casi un mes para la fecha. «Todavía no he elegido el regalo para ti, este será nuestro obsequio compartido», bromeó. «Aún debo saldar el total del viaje, solo he abonado el depósito, ¿de acuerdo? Es un contratiempo, pero lo solucionaré». La otra sorpresa la descubrirás al llegar. Su esposa prometió Venecia como destino. Sin embargo, no todo transcurrió como esperaban. En el aeropuerto, el taxi derrapó en una carretera resbaladiza y sufrieron un accidente. Vika salió prácticamente ilesa, sin embargo, la columna de Egor sufrió graves daños al despertar en la sala hospitalaria. La mujer se sentó junto a él y derramó lágrimas. Con ternura, él le pidió que no se preocupara, que todo saldría bien. Sin embargo, de repente, ella estalló en cólera. «No. No será así», exclamó. «El médico mencionó que su recuperación llevaría años, ¿comprendes? ¿Cómo vamos a sobrellevarlo?». Egor decidió cerrar sus ojos y buscar la serenidad necesaria para concentrarse. Al abrirlos de nuevo, enfrentó el dolor con valentía y pronunció con esfuerzo las palabras: pensemos en algo. Te prometo, oh no». En el momento en que cumplió su promesa, ella salió disparada de la habitación entre lágrimas, recibiendo el alta 2 meses después. Por esa razón, ella solía aparecer esporádicamente y él comprendía a la perfección las responsabilidades que ahora recaían sobre ella. La mayoría carecía de ahorros, a pesar de la aparente prosperidad, por el contrario, vivían atrapados en deudas constantes. Mientras los exitosos se retiraban a sus hogares tras las citas, los representantes de la clase media regresaban a su acogedor apartamento. Egor volvía a casa con las mismas muletas, mientras Vika permanecía en un estado nervioso y histérico. Al ser cuestionada por él, ella comenzó a exclamar con vehemencia: «¿Cómo es posible que no percibas y comprendas la situación? Todo se desmorona a nuestro alrededor, no contamos con los recursos económicos necesarios». Los préstamos impagos provocaron lágrimas y un desplome en el sofá. Egor se acercó con dificultad. «Sin embargo, no todo está perdido, retomaré mi labor, me someteré a rehabilitación, regresaré al trabajo».
Pero, seamos más decididos, vendamos un automóvil. Me pregunto quién observaba con tanto enojo, como si fuera el responsable de aquel desafortunado accidente. Por supuesto, me indicó rápidamente la ruta a seguir. Ahora, bien, se tranquilizó un poco. ¿Aseguras un futuro brillante? Claro que sí. Egor la besó de forma desmañada, rozando apenas sus labios. Juro que al día siguiente me dirigí a la oficina, donde afortunadamente, la dirección había sido reemplazada por un nuevo director proveniente de una empresa rival, tras un complicado proceso de fusión en la compañía para evaluar a su personal. Revisó el archivo con poco interés y me preguntó si Yegor realmente creía que podía trabajar de esa manera. Sí, respondí, no estoy acostumbrado a los obstáculos. El jefe asintió y dijo, muy bien, entonces puedes empezar de inmediato. Te asignaremos a una nueva división como suplente en uno de los departamentos, con un periodo de prueba. Claro que sí, Yegor se quedó atónito al darse cuenta de que esto implicaba un sueldo considerablemente menor, sin ningún extra. En resumen, todo volvía a empezar. Al llegar, tenía la mejor posición. ¿Qué quieren?, nos preguntó el director de manera brusca, indicando que la empresa no consideraba despidos. A los trabajadores con movilidad reducida se les agradece por mantenernos en el equipo, valoramos sus logros y experiencia previa. Yegor, esa noche, apenas pudo articular palabra al expresar su gratitud a su esposa. Ella se encontraba en un estado de nerviosismo constante, con sus ojos enrojecidos, palpando la intranquilidad en su ser. Finalmente, unas semanas después, descubrió su nueva condición. Sumergió a su esposo en un frenesí y de sus expresiones surgió que él había destrozado por completo su existencia, le había prometido riquezas inmensas y la había dejado sin nada. Amor, lo arreglaremos todo, solo necesitamos tiempo, le rogó. Oh, hay un límite de tiempo, susurró con astucia, dices límite de tiempo. ¿Y si te digo que no contamos con esa ventana de oportunidad? Al ver que Yegor no comprendía, exclamó con furia, estoy embarazada, idiota. En un tono ajeno a su habitual forma de hablar, todavía no has percibido que ya es tarde para dar marcha atrás. Estoy en el 5º mes de embarazo, ¿comprendes? Yegor se mostró sorprendido. ¿Por qué no mencionaste que querías llorar? ¿Querer? Mantén presente la segunda sorpresa, la cual reside en mi interior. Colocó su mano sobre su barriga, que crecía a pasos agigantados. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué te pregunto? Yegor, de repente, se serenó y se enfocó en el nacimiento, intentando abrazar a su bebé. Me siento tan dichoso. Pero no lo estoy, volvió a gritar, alejándose, rechazando esa realidad. Anhelaba para su hijo lo que ahora puedes brindarle, pobre desamparado. Vika, tranquilízate, expresó Egor con determinación. ¿De qué manera interrumpir el embarazo? ¿De quién son esos pobres? Nosotros dos poseemos todo lo esencial. Vamos a liberarte de esa mentalidad de escasez que tienes. Vika volvió a gritar. Siempre has actuado de esa manera y tendrás que continuar limitándote, gastando menos y sobreviviendo en lugar de vivir, le dijo él, ya molesto. ¿Qué tipo de tonto eres? ¿Eres un inútil sin talento? ¿Piensas que he sido y seguiré siendo así?, expresó con frustración. Egor optó por el silencio y se adentró en la estancia que fungía como su provisional despacho, destinado a convertirse pronto en una sala infantil. Giró la llave de la puerta y se sentó frente a la ventana, observando cómo la vida volvía a florecer a su alrededor, en constante movimiento. Los vehículos y las personas se movían con prisa, cuando de repente se dio cuenta de que solo tenía un chupete en un bonito envoltorio. Como si en un sueño hubiera escuchado a Vika gritar algo, algo resonaba, algo parecía estar roto. A él no le importaba, pues era solo un instrumento para que ella alcanzara sus metas, y esa era su palabra favorita en común que lo abarcaba todo. Despreciaba tanto la pobreza que siempre hacía una mueca ante esta jerga urbana moderna. ¿Qué sabía ella sobre la pobreza? Una chica de ciudad acomodada. Aunque quizás no lo fuera a su parecer. Sí, se convierte en una realidad cuando la cantidad disponible no es adecuada. Con frecuencia, gasto dinero en viajes al extranjero y en un nuevo abrigo de piel. En cada temporada me pregunto cuánto más tendría que adquirir para satisfacerla si no fuera por este desafortunado incidente. De repente, Yegor se dio cuenta claramente de que nunca había alcanzado su alto nivel para ella, siendo para él lo mismo que una buena educación en términos de ascenso social. Ahora, sin ella, se pregunta qué hará, ya que había prometido cuidarla y ahora también tendrán un hijo juntos, que,
sin importar lo que digan los demás, es su hijo en común. Su propia sangre no derramó, ni siquiera consideró la posibilidad de abandonar a Vika para evitar que pensara en él y su bebé, ya que no es culpa suya su comportamiento. Quizás debería aceptar vivir de esta manera. Ella está convencida de que tiene la razón, creyendo que su opinión es la única válida y que el resto son solo reacciones emocionales y hormonales femeninas. Ahora se encuentra en una situación extremadamente complicada y necesita nuestro apoyo. Con este pensamiento en mente, salió de la habitación en busca de su esposa, pero no la encontró. Al no obtener respuesta al llamarla repetidamente y enviar mensajes, Yegor comenzó a preocuparse y estuvo a punto de marcharse. Exploró opciones para entretenerse, sin embargo, decidió visitar a su madre y quedarse allí hasta el día siguiente. Aunque al menos se presentó, lo cual se agradece. Se recostó en el sofá y reflexionó sobre cómo resolver la situación actual. Es evidente que no podrá trabajar en estas condiciones. Por ende, debe concentrar toda su energía en el tratamiento, el cual, por supuesto, también implicará un desembolso económico considerable. Al encender su portátil, Yegor se topó con un anuncio de venta de su automóvil. Después, se dirigió al balcón y contempló una vez más la bulliciosa ciudad nocturna, que nunca parecía encontrar la calma, al igual que sus inquietos habitantes. Dirigiéndose velozmente hacia un destino desconocido en busca de algo, en caso de ser culpados por ello, nuestra residencia dicta el transcurso del domingo por la noche. Vika regresó rejuvenecida y entusiasmada, incluso se podría afirmar que se encontraba serena, el bebé la abrazó en cuanto tuvo la oportunidad. Pidiendo permiso para entrar, Vikusik se acurrucó contra mí y lo abrazó. Juntos, se dirigieron a la cocina y Yegor preparó té en la sala de estar, como era costumbre. Mostrando orgullosamente su más reciente adquisición, anunció con una sonrisa que ella misma crearía la pantalla de la lámpara de manicura, lo que resultaría en un gran ahorro de dinero. Yegor, sonriendo, le aseguró que ya tenía un comprador para el auto y que todo se resolvería. Vika, confiada, respondió que encontrarían una solución, pero expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los alguaciles llegaran a cobrar los préstamos vencidos si surgían dudas sobre la situación financiera. Es verdad, respondió Yegor con una pizca de duda, pero haré todo lo posible para evitar llegar a ese punto. Sin embargo, mi esposa insiste en asegurarse de que nuestros bienes estén protegidos de forma segura. Podemos formalizar esto mediante un acuerdo legal a mi nombre, o simplemente confiar en mí, Yegor, sin segundas intenciones. Aunque aún tenemos deudas pendientes, planeamos saldarlas parcialmente con el dinero de la venta del Merck. Una vez hecho esto, es probable que el banco apruebe nuestra solicitud. Vika está emocionada con la idea. ¿Qué dices, cariño? Hagámoslo para que pueda vivir sin preocupaciones, le preguntó mirándola a los ojos. Estando a su lado, definitivamente se regocijaba al poder brindarle algo de consuelo. Mañana fijaré una reunión con un notario. Claro, eres como un niño, no hay problema. Extiende tu mano. Con una sonrisa, puso su amplia y cálida palma sobre la suya, que ya se veía claramente. La multitud lo rodeaba, envolviéndolo en su cálido y familiar abrazo. Al principio, no percibió más que esa agradable sensación, hasta que de pronto sintió un empujón, luego otro, provenientes de ella. La observó con sorpresa, sus ojos brillaban de felicidad. Le preguntó si le dolía. Ella rió y respondió, no, solo observa. El destino de tu hijo será el de un jugador de fútbol. El joven respiró hondo y la abrazó con fuerza. Una semana más tarde, firmaron un acuerdo en el que todas las propiedades compartidas por Yegor Dobrak pasarían a ser exclusivas de Vika. ¿Comprendes?, preguntó el notario sobre las implicaciones del acuerdo. Por supuesto, respondió con un gesto afirmativo, ya que él mismo era abogado. Por lo tanto, no es necesario entrar en detalles, ella asintió, entendiendo. No te olvides de informar a tus acreedores. Claro que sí. Captó a la perfección las implicaciones. Y ellos también. Decidieron desafiar sus límites al atacar sin descanso, un mes después lo despidieron de su empleo sin dar explicaciones. No le permitieron ver al director general y tímidamente evitó mirar al departamento de contabilidad, donde se realizaban cálculos laborales. Comprendió claramente la situación, no había superado el periodo de prueba por falta de eficiencia. La empresa no valoraba a los empleados con discapacidad. Convencido de no quedarse de brazos cruzados, decidió buscar otro trabajo con el poco dinero que tenía ahorrado. Sabía que llevaría tiempo, pero estaba decidido a salir adelante.
detener la rehabilitación y que... Al entrar al apartamento, Vicucia le dirigió una sonrisa a su esposa y bromeó. Tengo dos noticias para ti, ambas son buenas, pero una es un poco menos buena. ¿Por dónde empezar? Detente, no estás tan ansiosa. Vika dirigió su mirada hacia él con determinación. No importa, sigamos enfocándonos en lo positivo, expresó con una sonrisa, guardando una muleta en el armario. Estoy planeando abrir mi propia consulta en línea, añadió con entusiasmo. A pesar de haber sido despedido, frunció el ceño con molestia, sin vislumbrar un futuro prometedor. Sí, las cosas no pintan bien, pero aún así te atreves a traerme buenas noticias. De nuevo alzó la voz, como si ya los hubieran echado a la calle. ¿Cómo te atreves, nena? ¿Qué estás haciendo? Le aseguró que todo se arreglaría, intentando tranquilizar la situación. Ya lo prometiste la última vez, gritó ella, ¿y ahora, dónde están? Las promesas solo traen más problemas y no habrá nada positivo en el horizonte. ¿Quién te dará trabajo, desafortunado discapacitado? ¿Con qué dinero alquilarás una oficina? Parece que has perdido la razón al no darte cuenta de que ella se ha ido. Aún se escuchan sus gritos. Yegor regresó a la habitación, solo para descubrir que no había nada allí. Vika irrumpió de repente, sin que la renovación costosa y molesta de la habitación de los niños estuviera a la vista. Ya había firmado el contrato. ¿Por qué se sorprendió? Habíamos acordado economizar, ¿no es así? No habíamos discutido nada de esto, ¿verdad? Ni siquiera consideraría permitir que mi hijo Egor careciera de una guardería decente, ni una sola palabra al respecto. Sin decir nada más, se encaminó hacia el dormitorio, pero ella lo siguió y comenzó a gritar, gritar, gritar. Sin embargo, no pudo contenerse y cuestionó. ¿Cuál es tu deseo para conmigo? ¿Podría acaso conseguirte una nueva existencia en un bello envoltorio de inmediato? ¿Tal vez podrías concedérmelo al menos? Tras tanto esfuerzo, necesito un breve respiro. No comprendes mi dolor y la dificultad que enfrento. No he recibido el respaldo que esperaba, ni siquiera una vez. Con gesto desesperado, exclamó, vaya, ahora Vika se ha vuelto loca. ¿Acaso esperabas apoyo de tu esposa embarazada? Por esa razón, sin importar lo que suceda, la observo con nostalgia, ya que solo solicito tu comprensión y un poco de paciencia, eso es todo lo que requiero. No te quedarás con nadie hasta que resuelvas todos nuestros dilemas, expresó su esposa antes de volver a empacar su maleta, cerrar la puerta de un portazo y dejarlo solo una vez más. Na noite seguinte, o reverso Vika retornó a vida de Yegor, trayendo consigo un sujeito animado e ambos estaban visiblemente embriagados. Yegor, atónito, ainda não conseguía aceitar a terrível realidade que se desenrolaba diante dele. ¿O qué poderia ser tão alegre e despreocupado en medio a tanta dor, desespero e escuridad o sem esperanza? Ella cuestionó cuál es tu ocupación, es decir, cuál es la causa de su enojo. ¿Cuál es tu actividad habitual? ¿Qué te trae por aquí? Se dirigió al joven, quien simplemente lanzó una mirada despectiva al asustadizo. Con gesto de desagrado y apoyado en muletas, gruñó y se encaminó al baño. Al ver a Vika lavando a Egor, quien se encontraba indefenso y con dificultad para respirar, éste le reprochó su acción. ¿Cómo has podido actuar así? Ni siquiera pensaste en nuestro hijo. Tengo derecho a ser un padre presente en esta situación. ¿De dónde proviene esta confianza en segundo lugar? ¿De quién es este hijo? ¿Por qué Yegor palideció y se apoyó sin fuerzas en el marco de la puerta, apretándolo hasta que sus nudillos se volvieron blancos? Ya lo escuchaste, respondió ella descuidada y enojada, no quedé embarazada de ti, entendí tu situación, ahora no hay nada aquí, ella tampoco está. Sin mover la mano, acarició su vientre y recorrió el pasillo con un aire de satisfacción. Yegor, como en una película absurda, regresó cojeando a la habitación desaliñada, arrastrando una silla torpemente. Una vez dentro, cerró la puerta, se sentó con los ojos cerrados y permaneció así toda la noche. Al amanecer, empacó sus cosas y se marchó, concluyendo la historia con un suspiro profundo. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras María Viktorovna, con el ceño ligeramente fruncido, reflexionaba en silencio. En algún lugar delante de ella, después de Yegor bueno, no es suficiente, expresó finalmente, girando la mirada hacia él, pero entiendes, Yegor. Esto no justifica que decidas acabar con tu vida. Una sonrisa se dibujó en su rostro, evidenciando que, aunque sea obvio, no resulta complicado de deducir. La anfitriona asintió con acuerdo,
sin dificultad para permitir que otro ser perdure eternamente. Dirigiéndose a Egor, le planteaste la pregunta, provocando su vacilación al no hallar las palabras adecuadas por alguna razón. La ama de casa coincidió en que las cosas no van del todo bien, pero añadió que en la actualidad se encuentra en una situación más favorable y mejor que antes. En comparación contigo, tengo un techo sobre mi cabeza, expresó con una sonrisa. Por el momento, al menos, Egor mostraba cierta inquietud. Quizás decida compartir mi relato con él, reflexionó María Viktorovna. Y así fue como narró una etapa difícil que comenzó años atrás tras la pérdida de su amado esposo. Convivieron en perfecta armonía durante mucho tiempo, hasta que un día la abandonó de manera repentina. Sufrió un infarto, una dolencia que a veces pasa desapercibida incluso para los médicos más avesados, ya que la medicina aún no es infalible. Así es, él contaba con uno también. Un eminente doctor, reconocido cirujano y pionero en su campo, creó su propio enfoque para llevar a cabo diversas intervenciones complejas. Disfrutaron de una vida plena, aunque María no cambiaría nada, salvo por aquel trágico último día. A pesar de que el tiempo avanzó, el dolor persistió sin tregua, aunque pareció aligerarse un poco. Surgieron varias cicatrices, pero ella las aceptó con valentía, sin necesidad de enumerarlas, sin hallar nada digno de mención. Abandonar su labor preferida y emprender un merecido descanso significaba vivir sus días en melancolía, aguardando el inevitable desenlace. Se encontraba sola, profundamente sola, tras la pérdida de su único hijo en un trágico accidente. Solo le quedaba su nieta como familiar cercano, aunque la relación con su nuera se había distanciado tras el rápido segundo matrimonio de esta última. Sin embargo, hace unos 3 años, la nieta regresó inesperadamente a la vida de su abuela adulta, una belleza madura que pronto daría el paso hacia el matrimonio. María Viktorovna se disponía a abordar el tema cuando, de repente, una sonrisa se dibujó en su rostro de manera espontánea. Sus ojos brillaron con emoción y Yegor, al observarla, pareció captar la alegría que embargaba a la anciana al ver a su nieta ya adulta parada en la puerta, evocando recuerdos de cuando era apenas una niña. «Hola, abuela, ¿me reconoces?», preguntó Alenka mientras extendía su mano hacia María Viktorovna. La mujer asintió con una risa, permitiendo a la joven entrar. «Por supuesto, pasa». «¿Qué estás haciendo?», inquirió con preocupación, mostrando interés por el bienestar de la mujer. «Qué maravilloso que te hayas convertido en su novia y que ella haya llorado como todos lo hacen». Cuando los abuelos reencuentran a sus nietos tras un largo tiempo, suelen abrazarlos con ternura. En este caso, Aya también sonrió, se inclinó y abrazó a su abuela. La emoción invadió a todos al hablar sobre el próximo matrimonio, lamentando la ausencia del padre y abuelo de la novia en ese día tan especial. María Viktorovna no pudo contener las lágrimas y luego disfrutaron de té con dulces cortesía de Ayochka. Durante la charla, se mencionó la inesperada invitación de boda que conmovió profundamente a María Viktorovna, algo que no ocurría desde hacía muchos años. Observaste a tu exnuera y a su hija, quienes eran casi desconocidas para ti, mientras le preguntabas tímidamente a la niña si su madre se molestaría si ibas a visitarlas. La pequeña simplemente se encogió de hombros. ¿Cómo podría yo saberlo? Casi no tenemos contacto con ella, ahora viven en Ámsterdam, al menos eso sé. Sin embargo, sigo presente. ¿Por qué no acudiste a mi encuentro con antelación? Mi abuela se sintió exhausta de nuevo, y su enojo resurgió. Estoy en la oscuridad total. Te pido disculpas, lamentó la nieta, no tenía conocimiento alguno. Vaya, la abuela me indicó con un movimiento de su mano que no me encontraba presente. No te preocupes por ninguna afrenta. La verdad es que tampoco he tenido presente tu recuerdo por muchos años, aunque debería hacerlo. Pero ahora, reconciliémonos y volvamos a conectarnos. Sí, somos una familia querida, María Viktorovna, la niña dorada de mi corazón. Nos hemos encontrado en varias ocasiones, Aya ha venido, ha traído comida, ha ayudado con cosas que mi abuela enferma no podía resolver sola, y pronto nos presentó a su futuro esposo, María, a quien le agradó. Era un joven apuesto y educado que sabía comportarse. María volvió a encontrar la felicidad. Encontró felicidad y propósito en su vida al darse cuenta de que la peor situación es la soledad. Cuando se tiene a los seres queridos cerca, se puede afrontar cualquier desafío con valentía. Justo antes de la boda, invitaron a Aya y Maxim a un restaurante para conocer a los padres del novio. A pesar de no tener a ninguno de sus padres, la nieta expresó su gratitud por tener a su abuela. En la voz de la anciana, pudo percibirse una auténtica dicha y amor.
Fue solo después de esa cena, que transcurrió sin contratiempos, cuando una noche, fui a visitarla. Durante nuestra charla, la querida abuela se mostró encantada de poder conectar con su recién descubierta nieta. Su rostro reflejaba dulzura y preocupación, lo que conmovió profundamente a María. Llena de amor y deseos de ayudar a su querida familia, le hizo una petición especial a su abuela. En resumen, abuela, ¿podrías traspasarme tu apartamento? Aya, con una mirada compasiva, le preguntó. ¿Por qué la mujer se sorprendió de mí, si todo puede ser tuyo también? ¿Quién más lo haría? Deja que lo sepas, abuela, dijo Vi a su nieta. ¿Y sí? Pensó en dejarlo como legado, sin embargo, titubeó al considerar los altos impuestos. Solo hay lujosos y amplios apartamentos en esa zona, ya que tú y yo ya no tenemos parentesco. Me adoptaste por alguna razón desconocida para mí, quizás. Claro que no lo sé, María. Viktorovna apretó la mano de la nieta con ternura. No te preocupes, le dijo con una sonrisa. La abuela recibió un cálido abrazo y beso de su nieta, asegurándole que todo volvería a su lugar, que nada cambiaría. Juntas tenían un hogar donde vivir. ¿Has visto a los padres de Yid?, preguntó la abuela con curiosidad. Sí, cuenta con 2 amplios apartamentos de dormitorio en Tsaritsino. Por lo tanto, es conveniente para evitar futuros inconvenientes. Avanza con trozos de papel para demostrar que no soy un camello. Ala se rió y viviste de la misma forma en la que vas a vivir. ¿Realmente confías en mí? Y ella volvió a mirar, como su hijo alguna vez miró a María cuando no pudo obtener su juguete deseado. Señor, por supuesto que creo en usted, respondió. María y su querida abrazaron con ternura a su nieta una vez más. La joven le aseguró a su abuela que no tendría que hacer cola en las distintas oficinas, ya que todo se gestionaría en el MFC. Además, se encargaría de inscribirla y ellos la llevarían en coche. En el instante oportuno, pero no permitas que te guiemos en cada paso. Está correcto, respondió María Viktorovna tras su nieta. Si solo te encontraras bien, querida mía. ¿Te narro lo ocurrido a continuación?, inquirió María Viktorovna a Egor con una sonrisa melancólica. Casi puedo visualizar que lo expresó con compasión. ¿Implica que te han engañado? Sí, asintió con la delicadeza de una anciana que seca una lágrima. Y yo, ingenuo total, caí rendido, como suele decirse. Pero dime, ¿qué pactaste exactamente con el intrigante Egor por motivos laborales? Sí, ¿verdad? No olvides, replicó con astucia. Ante la interrogante de dónde estampé mi firma. En medio de la bruma, solo divisé la salida de este velo tras el fallecimiento de Misa. Fui llevado y traído, y durante algunos meses más viví en serenidad, como si nada hubiera ocurrido. En ocasiones, Alekka acudía sola con Gig y retrasaban la boda, argumentando la enfermedad de su padre. En esos momentos, su voz temblaba y estos recuerdos resultaban difíciles para ella. Durante el verano, como en cada estación, me dirigí a la finca, aboné las cuentas con 3 meses de antelación y se las entregué al líder de nuestro grupo. Las llaves de la Asociación de Propietarios de Viviendas estaban en mi poder cuando residía en este lugar. Al regresar mi padre, la cerradura no se abría. Al inspeccionarla detenidamente, me di cuenta de que no era la mía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Acaso se había producido una inundación y habían cambiado las cerraduras? Me confirmaron que no había habido ninguna inundación. «Vendiste tu departamento», me dijeron. En ese momento, sentí como mis piernas flaqueaban y mi mente se nublaba. Al abrir los ojos, me encontré en una situación inimaginable. A mi alrededor, rostros desconocidos como el tuyo, Yegor, se multiplicaban. Todo era blanco y me informaron que habían transcurrido 3 días de los cuales no tenía recuerdo debido a un derrame cerebral. Se rumorea que posees una abuela, por ende, es hora de ir a la cama. Con delicadeza y evitando movimientos superfluos, como si algo no saliera bien de nuevo, sabiendo que no soy una mujer ingenua, sino también una doctora. Estoy allí tumbada, incapaz de articular palabra, solo dejando escapar lágrimas. ¿Cuánto tiempo pasé en esa situación? Incluso mis antiguos colegas y familiares fueron llamados para ayudar, mostrando respeto, pero ¿a dónde debo dirigirme en invierno? El departamento ya no me pertenece, Alekka no contesta las llamadas, desaparecida, y extraños afirman que todo esto es una invención. Al principio todo era confuso, pero con el paso de los meses me di cuenta de que mi querida nieta me había abandonado. Según su expresión,
En estos días, María no mostraba una sonrisa radiante. Ahora, por favor, resido aquí durante todo el año en esta encantadora casa de campo de antaño. En invierno, se consume una gran cantidad de electricidad debido a la falta de calefacción de gas, por lo que estoy ahorrando poco a poco casi toda mi modesta pensión. En verano, la escasez de alimentos me impide estirar las piernas, pero Zorik y yo nos adaptamos con gracia. Él es el único que me acompaña de mi vida pasada, un ser hermoso, astuto y un campeón internacional, afirmó con orgullo María Viktorovna, ya mayor según los estándares caninos, pero igual de vital que yo. Aquí estamos, juntos, Zorik y yo. En los días soleados de verano, solíamos entonar melodías juntos mientras disfrutábamos de la brisa en el jardín, explorando sus rincones con curiosidad. Aunque no era mi pasatiempo favorito, nunca me conformé con solo contemplar flores y un césped, sin embargo, ahora me veía obligado a hacerlo. Además, debíamos recolectar setas, bayas y diversas hierbas. Egor volvió a expresar su desconfianza, insinuando que debería deshacerme de esta propiedad. María Viktorovna, con gesto negativo, cuestionó la necesidad de mantener la dacha, considerándola sin valor y carente de comodidades. Su estancia en ese lugar será breve. ¿Por qué los desalojarán pronto? Se rumorea que un inversionista está adquiriendo terrenos a bajo precio. Se comenta que la mayoría de los residentes han vendido sus propiedades y solo unos pocos permanecen en la zona durante la temporada. Durante el invierno, compartimos nuestra morada Zorik, nuestro guardián y yo. Una situación parecida a la que viví hace tiempo se repite. No permitimos que nuestro vigilante se quede solo en la gélida caseta, incluso María Viktorovna Egor muestra inquietud por ello. Erguido sin necesitar apoyo, se alzó con la mesa de María Viktorovna como su único sostén. Ahora veo con claridad gracias a ti, no solo físicamente sino también en un sentido más profundo. Has revitalizado mi existencia, tanto literal como simbólicamente. Si pudiera, me postraría ante ti en señal de gratitud. ¿Qué palabras son esas, Yegor? Su emoción la llevó a acercarse. Tomó su brazo con delicadeza y lo condujo a sentarse. Después, se apresuró a servir más té, sintiendo un leve temblor en los hombros. No desistas. Te aseguro que escuché bien, me comprometo a hacer todo lo posible y brindarte mi ayuda. Ahora no perderemos tiempo discutiendo minucias. Mañana sin duda iniciaremos nuestra sesión de ejercicios, y de repente soltó una risita suave. Felizmente como antaño. Sí, todo este lío del matrimonio y los préstamos, un percance y la pérdida total. Sin embargo, ahora sentía que no solo había perdido todo, sino que también había ganado algo. Había adquirido experiencia, sabiduría, fe en la humanidad. Después de todo, las personas son bondadosas y amables. Aquí hay una de ellas, sentada frente a mí con ojos rojos, tristes y enfermos, y realmente deseo brindar mi ayuda. Sin tener ningún tipo de relación previa, ella brindó asistencia total a él, rescatándolo de los conflictos emocionales, envolviéndolo en su protección y reconfortándolo con su afecto. No solo se postra ante ella, sino que ahora debe besarle los pies de por vida, y Yegor también se dio cuenta de que no es cierto que no le quede nada. El principal recurso que le permitió avanzar en su camino en esta vida sigue presente en todas partes. Nadie puede arrebatarle esta cualidad, la obtuvo con esfuerzo, estudiando montañas de literatura especializada y densos arcos de legislación compleja, perfeccionados a través de la práctica y una educación jurídica exitosa. Aquí tiene su invaluable brújula, una educación legal de alta calidad que lo acompaña. Con la determinación de María Viktorovna en mente, se despertó con un optimismo deslumbrante cuando el sol ya brillaba alto en el cielo y no había ni rastro de la lluvia nocturna. Todo a su alrededor parecía renacer, lleno de vida. La cocina lucía desierta, con un plato vacío cubierto por una servilleta. Yegor se sirvió una taza de café, salió pensativo con una muleta en mano hacia el jardín. A pesar de que los cojines del sofá estaban empapados, la dueña de casa ya había retirado las sillas y las estaba secando. Egor se sentó a desayunar en la mesa, mientras Zorik, con una mirada devota, se levantó y lo observó con ansias. El perro, con impaciencia, golpeó al mendigo con sus patas y tragó saliva. Egor, divertido, le lanzó el último pedazo de pastel de queso. Zorik, sin dudarlo, atrapó la golosina al vuelo. Egor elogió su rápida reacción y bromeó sobre su edad, negando que fuera un anciano. Al admirar al hermoso Doberman, destacó lo joven y vital que lucía. Recibía halagos y,
con los ojos entornados por el resplandor del sol, escuché cómo se acercaba diciendo que cumpliría 10 años este año. María Viktorovna y yo tenemos la misma edad, aunque Egor aparenta ser mucho más joven de lo que realmente es. Su apariencia juvenil es casi imperceptible, pero no me sorprende en absoluto. Oh, en serio, eres terrible mintiendo, rió la mujer. No puedo, Egor. Y no es que esté mintiendo realmente. Te ves genial, pero no tan genial. Fantástico. Hace más de 18 meses afirmé que la práctica de la gimnasia contribuye a mi crecimiento personal. Es importante recordar que me especializo en neurología quiropráctica, por lo tanto, no puedo realizar masajes de forma independiente. Sin embargo, ciertos ejercicios, incluso aquellos en posturas estáticas, son fundamentales. Colabora con el bienestar físico en general. Una alimentación adecuada es esencial, y en eso Zorik no tiene problemas. Sonrió al recordar mi pensión, la cual es suficiente para cuidar de nosotros, los ancianos, de manera adecuada. Agradezco a María Viktorovna por la comida deliciosa y nutritiva. Yegor sonrió y recordó que la noche anterior le había mencionado que era hora de comenzar. Oh, Egor, pensó, ella comenzó de manera vacilante. Quizá no sea preciso sacar a colación todo esto. Es improbable que pueda enfrentar un proceso legal, por lo tanto, me encontraré con baño. Permita que el juez viva por ella. Déjala hacer uso de ello, ya que lo necesita tanto. Después de todo, es mi nieta y no he sido muy amable con ella desde que mi hijo falleció. Nunca la he visitado, aunque es cierto que mi nuera no estaba muy dispuesta. Sin embargo, valió la pena mostrar persistencia. María Viktorovna interrumpió a Egor de manera inesperada, lo cual lo dejó desconcertado. ¿Estás seguro de que es tu nieta? La mujer estaba confundida. Egor suspiró. A juzgar por lo que me contaste ayer, en este caso. La letra distintiva de los estafadores de apartamentos de mi época se puede apreciar. A pesar de haber participado en tales situaciones, María Viktorovna se negó rotundamente, afirmando que no reconocía a su propia sangre. Egor persistió, notando cómo los niños cambian drásticamente con el tiempo. En ocasiones, sugirió que mostrara algún documento con foto, como un pasaporte o licencia de conducir, para confirmar su identidad. No obstante, María no prestó atención a estos detalles, cuestionando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se vieron y pidiendo detalles como el año y lugar de nacimiento, así como la fecha en que se firmó el contrato. No tengo ni idea, no logro recordar nada, Egor, expresó la mujer con gran emoción, me ha sorprendido completamente. Egor asintió, planteando que la base de datos de dueños de viviendas ahora está al alcance del público. Descubrir quién es el propietario, desde cuándo lo es, por qué motivo, e incluso averiguar detalles como la ubicación en la que viven sus familiares, todo esto es posible. Aunque acceder a la información más delicada puede requerir un poco más de destreza, con determinación se puede lograr. De esta forma, podrás descubrir por completo la identidad de una persona mayor que vive sola. Simular que son parientes que han estado ausentes por mucho tiempo no resulta complicado. Los estafadores pueden sorprenderte con sus habilidades, incluso llegando a montar elaboradas actuaciones teatrales. María Viktorovna se encontraba atónita, con los labios temblorosos y moviendo la cabeza de un lado a otro, mientras Yegor, sintiéndose asustado, se maldecía a sí mismo por su estupidez. ¿Por qué impactó de repente a alguien que no estaba listo, ya que el estrés podría haber sido abrumador para ellos? ¿Estaba lista para enfrentar otro revés? A pesar de todo, la mujer alzó la mirada y vio ante ella. De pronto, Yegor percibió la felicidad en su rostro. Observó detenidamente y confirmó que era una expresión de alegría. En ese instante, ella le dedicó una sonrisa y expresó, puede que esta joven no sea mi nieta biológica. Por ende, es probable que haya crecido como una persona admirable, y esta suposición resulta ser cierta. No tiene relación con eso. Si es así, por favor, que así sea, Yegor, mi querido, ¿es verdaderamente factible saberlo con certeza? Creo que sí, confirmó, y podemos probarlo, solo debes redactar un documento legal para mí. María, llena de alegría, casi se lanza a abrazarlo. Oh, querido, el destino mismo te trajo a mí. En caso de que... Al diablo con este apartamento, estaba completamente desorientada. Si solo su nieta no estuviera involucrada en todo esto, si solo no hubiera resultado ser esta estafadora ahora. Cada vez que surgía un problema que resolver, Yegor cambiaba por completo.
Decidió caminar hasta la parada de autobús más cercana, dirigirse al pueblo más próximo, y pagar por un nuevo teléfono celular y por María Viktorovna, cuyo teléfono, al igual que el suyo, llevaba apagado desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué los gastos adicionales? Y si algo sucede, la ambulancia no llegará a tiempo de todas formas. ¿Lo habrá sacado de su mochila? Contaba con una computadora portátil y acceso a Internet, afortunadamente había una torre celular cercana y todo se conectó de manera armoniosa. Durante aproximadamente 3 días, permaneció absorto en las pantallas, dedicando horas tanto de día como de noche a investigar, escribir y comunicarse con alguien. Tras hacer un descubrimiento significativo, sin entrar en muchos detalles, informó a María Viktorovna que había encontrado la clave y juntos se dirigieron a la ciudad para redactar un documento importante. A su regreso, ya de noche, se les notaba claramente emocionados, provenientes de una ciudad cercana al registro oficial. Además de visitar otros lugares, disfrutaron de un momento de relax en un acogedor café, compartiendo una bebida con su compañero. Según algunos diarios, María Viktorovna, esa misma noche le preguntó apellidos, nombre y patronímico a Proclova Evgenia Sigismundovna. Te cuentan que nació en algún lugar, es una dama, y la anfitriona es cuidadosa. ¿Y quién es esta fiesta? Bajo tu acuerdo, respondió Egor. Al ver que ella no comprendía, se explicó de manera más sencilla. Esta chica con la que firmaste un acuerdo de regalo, según tengo entendido, no puede ser tu nieta. Se llamaba Scarlett, esa misma. Podría haber cambiado su apellido, pero es un nombre muy poco común. ¿Te gustó el año de nacimiento? María Viktorovna reflexionó, este chico es tu nieto, Ayochka vino al mundo en este lugar. Ayochka aparenta tener unos 9 años. Cuando llegó la carta, Yegor contestó, bueno, eso indica que la mujer estaba contenta por ello, entonces no fue ella, pero como lo supiste, Yegor. Ya es bastante, simplemente mencionó que solicitó un certificado del registro. Sin embargo, la historia no termina ahí. Después de la generosa donación, al inicio del verano pasado se llevó a cabo otra transacción, un pacto comercial entre este Proclova y un individuo específico de la República de Kazajstán, Zimbabulata Kayonovich, quien claramente es una pieza ornamental en este asunto. Esperarán hasta que transcurran 3 años para evitar pagar impuestos adicionales sobre sus ingresos personales y reanudar el conocido plan. Nosotros nos adelantaremos a ellos, y Yegor se acomodó feliz en la silla del jardín. Así lo haremos, te devolveré tu apartamento. Ahora estoy completamente seguro de ello. Mientras tanto, por primera vez desde que se conocieron, María lo miró con respeto. Pero esta es mi profesión, sonrió Egor. Es lo único que me queda, pero lo más importante es que el juicio fue bastante prolongado, como suele ocurrir en estos casos. Egor recopiló todos los papeles y pruebas necesarios, consiguió testigos entre los vecinos, trabajadores de la oficina de vivienda y antiguos compañeros de María Viktorovna que la habían visitado en el hospital. Además, obtuvo certificados que confirmaban su estancia hospitalaria antes y después de la transacción, así como su estado de salud en aquel momento. Consiguió documentos legales y, una vez más, acompañó a María a una notaría para certificar por escrito su testimonio, evitando así llevar a la pobre mujer a los tribunales y causarle más sufrimiento. Cuando todo estuvo preparado, redactó una denuncia al Ministerio Público para iniciar un proceso penal por fraude. La mujer que solía ser puntual está desaparecida desde hace mucho tiempo y sus nietas están en la lista de personas buscadas en asuntos legales. Después de unos meses, el tribunal emitió un fallo declarando inválidas tanto la donación inicial como la posterior venta, realizadas bajo circunstancias difíciles y engañando a una de las partes. En resumen, explicó Yegor a sus rescatadores, su apartamento vuelve a ser de su propiedad. Además, la responsable es la propia Proclova, quien debe compensarle por el daño moral causado, eso es la verdad. Después de ser descubierta, no solo ella actuó, sino que también contó con cómplices, entre ellos se encuentra Maxim, quien se supone es su novio, y sus padres, todos miembros de la misma banda. Se ha sabido que con su participación se llevaron a cabo varios incidentes similares en diferentes partes de Moscú. En una semana recibiré una decisión oficial con un sello de aprobación, que se emitirá en la oficina de registro. En 2 o 3 semanas, finalmente te entregaré los nuevos documentos para tu apartamento, Egor. No tengo palabras para expresar mi gratitud. La anciana estaba encantada con la noticia, ya que Zorik y yo estaremos libres de ti. Tu devolución de fe en la humanidad ha sido un regalo invaluable. Gracias por devolverle a mi nieta una vida cotidiana.
Aunque han pasado años desde que no la veo y es probable que nunca más la vea, su gesto me ha conmovido profundamente. Ella se acercó a él, lo abrazó con fuerza y lo besó en ambas mejillas. Expresó su gratitud con un sincero gracias, muchas gracias. Él, a su vez, le respondió, María Viktorovna, has restaurado mi esperanza. Con estas palabras, ambos sintieron que todo estaba en paz entre ellos. En este momento, una traviesa sonrisa se dibujó en su rostro. Tengo algo especial preparado para ti, una especie de regalo sorpresa, dijo mientras entregaba un sobre sencillo. Al abrirlo, sacó una pequeña foto de una mujer joven. Una mujer de cabello rubio y sonrisa radiante se encontraba de pie en algún rincón de la playa, cerca del mar, sosteniendo su larga melena con la mano para apartarla de su rostro ante la brisa intensa. ¿La reconoces?, preguntó Egor, señalándola. Sí, es Aletka, respondió María con una mirada inquisitiva. Egor asintió, confirmando, esta es su auténtica nieta. William Saya Vitalevna no encontró una familia que la adoptara, conservando su segundo nombre pero cambiando su apellido. Recientemente contrajo matrimonio y actualmente reside en Canadá junto a su esposo. Me topé con ella en las redes sociales, compartí la situación y ella respondió. Todo esto me lo narró y te mandé una imagen impresa. ¿En qué redes la descubriste? Una vez más, la mujer no captó la idea. Egor reflexionó sobre la forma más efectiva de explicar estas plataformas virtuales de comunicación en línea y videoconferencias en Internet. ¿Tienes WhatsApp o Viber en tu dispositivo? María, ¿por qué tendría que tenerlos? Si estás de acuerdo, procederé a instalarlo para que puedas contactar con ella, enviar mensajes de texto, videos, realizar llamadas y compartir fotos. María Viktorovna se mostraba verdaderamente asombrada. ¿Ya hemos alcanzado ese nivel? Egor ha confirmado que pronto podrían descubrir la forma de teleportar objetos y personas. Oh, espero no estar presente para presenciarlo. Egor, por favor, te ruego que instales estas redes. Con el anochecer, la calma invadió a los pájaros y Zorik, en su energía omnipresente, cesó su correteo. Mientras tanto, María Viktorovna se sentó en el jardín tras salir de la habitación de Yegor. Allí, dominaba nuevos y sofisticados mensajeros, expresando su alegría de manera ocasional al lograr lo que deseaba. En la pantalla de su dispositivo inteligente, observe la belleza que nos rodea, o cómo guardar este mensaje con la dirección. Yegor, con una sonrisa en el rostro, observó, presentó y guardó. Y en ese momento reflexionó sobre la fortuna que le acompañaba en su vida. A pesar de haber perdido todo lo que había acumulado antes de tiempo, logró recuperarse. Recientemente consultó a un médico, quien le aseguró que todo estaba en orden y que solo necesitaba rehabilitación, fisioterapia y masajes. Al mismo tiempo, decidió volver a practicar, creyendo que ya había comenzado. Lo esencial es esforzarse, trabajar arduamente y no rendirse. El resto llegaría, ahora estaba convencido de ello, y solo una situación lo inquietaba. Vika ya debería haber tenido un hijo, si no era realmente suyo, o simplemente se había ido enfadada, definitivamente lo necesitaba. Para averiguarlo, sin duda, a finales de otoño, Yegor ya estaba recuperándose. Andaba sin necesidad de muletas, aunque aún cojeaba, pero era insignificante en comparación con lo que había sufrido. Había vuelto a mudarse a la ciudad anteriormente. Arrendó un diminuto cuarto en un lugar remoto, lejos de la bulliciosa carretera de circunvalación de Moscú, pero en ese momento era su única opción. A pesar de tener suficiente dinero, no le daba mucha importancia. Siempre tendría un lugar donde dormir. Trabajó arduamente y creó su propio portal web para ofrecer asesoría legal en línea. Se reincorporó al colegio de abogados y saldó sus deudas. De vez en cuando, visitaba a María Viktorovna en su apartamento en la ciudad. Ella le llevaba sus golosinas favoritas y algo para entretener a Zorik, el glotón. A pesar de que rechazaba constantemente sus propuestas de vivir juntos, se encontraba solo en esas habitaciones. Aunque no se sentía triste allí, al menos prometió visitarla pronto. Durante la noche, Yegorushka a veces cedía a las persistentes peticiones de Bueno y se quedaba hasta la mañana. Ella cantaba alegremente como un cuervo fuera de lugar y preparaba deliciosos panqueques. Yegor siempre bromeaba diciendo que se quedaba solo por esos panqueques. Zorik fue un gran apoyo, ya que los panqueques solo aparecían cuando Yegor pasaba la noche con ellos. En primavera, Yegor abrió su propio bufete de abogados, comprometiéndose a no aceptar más trabajos contratados, reclutando socios entre ellos.
Los aprendices ya no desean enfrentarse a una situación similar donde el jefe te despide sin motivo. María Viktorovna le transmitió este mensaje y ella lo comprendió a la perfección. Al final del verano siguiente, decidió adquirir un traje impecable y recién confeccionado. Después de recogerlo en la tintorería, desplegué y planché mi flamante camisa, me afeité meticulosamente y me contemplé en el espejo por un largo rato, intentando descubrir algo que solo él conocía. Luego, exhalé profundamente. Con determinación, salí de casa y me dirigí hacia mi antiguo destino. Al acercarme, me topé con una puerta que me resultaba dolorosamente familiar. Al instante que oyó el sollozo apagado de un niño, su corazón dio un vuelco en su pecho y empezó a latir con rapidez. «Tranquilízate», ordenó mientras pulsaba el timbre. La misma Vika, corpulenta y descuidada, abrió la puerta. Él, algo desconcertado, jamás la había visto antes, incluso de alguna manera sentía compasión por quien ella le preguntaba, extraño, y con los ojos entrecerrados, él se quedaba en silencio y solo parecía confundido. «Ya no me reconoce», y saludó finalmente a Vika. Con asombro, expresó Yegor, «¿No me reconociste?». Se extendió. Experimenté cómo mi mano se dirigía hacia él de forma instintiva, como si tuviera vida propia. En un instante, su rostro reflejó horror y una oleada de ternura y compasión lo invadió, como si los meses llenos de conflictos, escándalos e insultos nunca hubieran existido. Con una visión debilitada tras el parto, le dije que había sido complicado, inclinando la cabeza y desviando la mirada hacia un punto lejano. Al seguir su mirada, descubrió a un niño gateando en la alfombra. Al salir de la habitación, el bebé parecía haber crecido considerablemente. Quizás ya tuviera un año, pues gateaba con soltura, a punto de dar sus primeros pasos. Adivinando sus pensamientos, Vika mencionó que sufre de parálisis cerebral y aún no puede desplazarse, pero se queda mucho tiempo cerca de la entrada y el aire no le sienta bien, concluyó cerrando la puerta. Invitó a tomar un té y compartir cómo se sentía, notando que ya no necesitaba su bastón. Observó cómo caminaba ahora, preguntando con desinterés, como si fuera un viejo amigo de visita. Sin apenas prestar atención, se enfocó en el bebé, quien se retorcía de forma peculiar mientras intentaba gatear con éxito. Yegor se acercó, cargó al niño en sus brazos y lo observó detenidamente. Y le regaló una amplia sonrisa. El bebé repentinamente mostró una sonrisa, transformando su rostro tenso en uno lleno de alegría y brillo en los ojos, lo cual provocó un escalofrío en el pecho de Yegor y lágrimas en sus ojos. Sentado en la alfombra cerca de la mesa baja, donde Vika trajo las bolsitas de té, le preguntó a ella con voz temblorosa si el bebé era suyo. La respuesta indiferente de Vika lo enfureció, como si estuvieran hablando de un cachorro sin hogar. A pesar de su creciente ira, ella confirmó que sí, era suyo. Mientras disfrutaba de su té con un estruendoso sorbo, ella se dio cuenta repentinamente, con horror, de que estaba adoptando los mismos hábitos que solía tener su madre, con quien Vika no sentía deseos de conectar. A pesar de que los recuerdos agradables surgieron en su mente, se desvanecieron al instante. Sin embargo, no desaparecieron por completo. Estaban presentes y necesitaban ayuda con su Yegor. «Me tengo que ir», le dijo. «Regresaré en breve y en algún momento te llevaré a una excelente médica especializada en este tipo de situaciones, ella es experta en la materia. Si su ayuda no es suficiente, seguramente te indicará a quién acudir». «¿Por qué eres tan perezoso? ¿Quieres parecer un buen samaritano y demandarme por todo?» «No preciso nada de ti, solo deseo asistirte», dijo mientras señalaba al bebé. «Está bien», respondió encogiéndose de hombros con desinterés. «Llama a María», concluyó finalmente, extendiendo sus brazos y emitiendo su veredicto. Existe cierta debilidad en el tono muscular, sin embargo, esta situación puede ser mejorada. Es probable que se requiera cirugía, pero no es seguro. Uno de ellos mencionó la necesidad de acudir a esa clínica. «¿Dónde estás inscrita?», indagó a Vika. Sin embargo, ella solo musitó palabras incomprensibles. En ese instante, tanto ella como Yegor se percataron de que había abandonado toda preocupación hace tiempo. ¿Había renunciado por completo? No tenía registro en ningún lugar, ni siquiera había intentado velar por la salud del niño. «Llevaré al niño a la clínica», afirmó Yegor a Vika. «Me encargaré de los gastos de las operaciones. Pagaré la pensión alimenticia. ¿No te importa en lo más mínimo? Primero, averigua si es tu hijo o no», añadió con sarcasmo. En su respuesta, la anciana Vika dejó entrever su resignación.
Al final de la relación, con actitud arrogante y carente de principios, pero a la vez cariñoso, decidió aislarse. No quería, pero asumió que era su problema, declaró. Sin embargo, durante el año siguiente, Egor y María Viktorovna se dedicaron por completo al cuidado del pequeño Vovka. Este niño valiente tuvo que enfrentar 3 cirugías, tratamientos complejos y mucho más, pasando la mayor parte del tiempo en el hospital por turnos, por necesidad. Pero una vez superada la peor etapa, los resultados fueron notables. El bebé comenzó a sentarse por sí solo, a agarrar objetos e incluso intentó comunicarse verbalmente. El pronóstico médico era alentador. Después de muchos años de intenso esfuerzo, Egor no temía enfrentarse a los desafíos. Tras su divorcio de Vika, obtuvo la custodia de su hijo. Su despacho de abogados despegó con un caso de alto perfil que él y sus socios ganaron contra el mismo fiscal que intentó expropiar las tierras de la aldea de María Viktorovna. Pronto se descubrió que estos intentos eran comunes en varios lugares, y todos los afectados por estas acciones ilegales acudieron al abogado que pudo descubrir la identidad de su agresor. María Viktorovna, a raíz de la insistencia de Egor, ha retomado su carrera en medicina y ahora disfruta trabajando a tiempo parcial en un exclusivo centro médico de propiedad de Egor, o más bien de su empresa. Han formado una familia cercana donde reina el respeto y el apoyo mutuo. Durante una cena familiar, María sorprendió a todos al invitar a una joven a conocer a su nieta. Natasa también ha enfrentado desafíos en su vida, su prometido la abandonó antes de la boda, dejándola con su hija. Un adinerado empresario, la joven apenas logró salir ilesa de este desastre. María también le brindó su apoyo en una ocasión, y ahora solo existía un motivo para unir a 2 corazones solitarios, Egor y Natasa. Sin embargo, desconocían por completo los planes de la mujer sonriente y astuta. Saborea con alegría tu exquisita tarta de manzana hasta el último bocado.